Ven y transfórmanos. Ven y úngenos, Señor. Ven y llena nuestras vidas con tu presencia. Llena nuestras vidas con tu poder. Dile, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Oh sí, ven, Transfórmame, ven, quebrántame, ven, restáurame, Espíritu Santo, ven, libértame, ven, envuélveme, ven, reposa Espíritu sobre Santo, mí. ven, llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Oh sí, Espíritu Santo, necesitamos más de ti. Que tu presencia se derrame como un río Restauranos, Espíritu de y que Dios. llene, Señor, nuestros hogares, que llene la vida de nuestros hijos, Señor. Oh, Espíritu Santo, ministranos, transfórmanos. Necesitamos más de ti, Espíritu Santo de Dios, en este tiempo. Más y más de ti, Señor. Estoy aquí, dile desesperado, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Ministrar, oh, ministrar, Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Llénanos. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti, solo de ti, Espíritu Santo de Dios. Dile gracias, gracias, Señor, y nos preparamos para la palabra de Dios. Diles, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Sabemos que es mayor bendición dar que recibir. Y eso es obediencia. Sabemos que de lo que ganamos debemos darle a Dios el 10%. Y ese 90% que nos queda a nosotros, el Señor lo multiplica si somos obedientes. Por lo tanto, debemos ser obedientes, debemos escuchar la voz de Dios, debemos saber que esta es la ley del diezmo y de la ofrenda. Aquí aparece en la pantalla la forma como pueden diezmar, ofrendar o donar. Muchas gracias, muy amables, y que Dios los bendiga. Los amamos mucho. Buenas tardes, amada iglesia. Qué gusto estar otra vez congregados en torno al Señor. Y más después de esta alabanza que estoy seguro que llegó al corazón de todos nosotros. Ese Espíritu Santo que está no solamente en sus casas, sino aquí, en este lugar. Y la palabra de Él va a llevarla a Él personalmente a los corazones de ustedes en cada una de las casas. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la palabra que nos das. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu unción. Gracias porque tú llegas a cada casa, a cada familia, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Señor. Te amamos y te bendecimos. Guíanos, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy continuamos con un tema espectacular. Recuerde que venimos hablando de los últimos tiempos. Hace 8 días hablamos un poquito de los eventos que iban a suceder, pero yo les dije, espérense con calma porque voy a hablar de lo mismo, pero con el respaldo de la palabra de Dios. Hoy vamos a centrarnos en el tema del arrebatamiento. Y para empezar, podemos abrir la Biblia en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Señor, por esta palabra, bendícela, es tuya. Aquí hablamos concretamente de el arrebatamiento, pero yo quiero que miremos antes un pequeño resumen de lo que veníamos dando para engranar, para entrar en contexto. Estábamos hablando de los últimos tiempos y concretamente de las 70 semanas de Daniel. Esa fue una profecía preciosa que el Señor a través de Gabriel, del varón Gabriel, del arcángel Gabriel, le dio a Daniel para muchas cosas. El varón Gabriel
quería darle, decía en su palabra, sabiduría y conocimiento. Si tú quieres sabiduría y conocimiento, el Señor hoy quiere darte eso, el conocimiento, que conozcas en dónde estamos parados, que conozcas cuáles son estos tiempos, que conozcas qué vendrá. Porque lo que pasó, pasó, pero tenemos que conocerlo. Y lo que vendrá, llegará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un suspiro. Pero tú tienes que estar preparado y preparada. Todos tenemos que estar listos para estos momentos preciosos que el Señor preparó para nosotros. Mire, cuando se habla de escatología, o sea, de los últimos tiempos, de las guerras, de lo que sucederá, del apocalipsis, la gente tiembla de miedo. Porque cree que va a ser algo terrible. Y sí, va a ser algo terrible. Pero para los hijos de Dios, las cosas se van a mostrar de una forma diferente. Vamos viéndolo, vamos viéndolo. Entonces habló Daniel claramente, o le hablaron a Daniel, la visión, la profecía que le dieron, fue claramente de 70 semanas con número. ¿Para qué? Para completar la historia de su pueblo, Israel, y de su santa ciudad, Jerusalén. O sea que volvemos a insistir, el centro, el punto clave y el norte profético, el reloj profético para nosotros los hijos de Dios está puesto en Jerusalén, en su santa ciudad. Tenemos que por eso, como el Señor nos lo pide, orar por ellos, amarlos. ¿Para qué? ¿Para qué eran estas 70 semanas? ¿Para qué se deberían cumplir estas 70 semanas? Para que se cumplieran 3 cosas y a partir de estas 3 cosas, otras 3 cosas. Las voy a leer. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y de esta forma lograr una justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de Israel. Entonces, estas 6 cosas son muy importantes y estas cosas nos hablan del final, de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque ahí va a ser ungido el Santo de Israel, porque ahí ya la profecía está hecha. Solo quedaría un evento posterior, más adelante lo veremos, que es el milenio, el gran juicio del trono blanco y la nuevos cielos y nueva tierra nueva. Entonces, cuando venga el Señor se va a expiar la iniquidad, se va a poner fin al pecado y va a terminar la prevaricación. Y vamos a poder ungir a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria al Señor Jesucristo. Y la justicia será perdurable. De estas 70 semanas, esa profecía, ya se han cumplido 69. Solo queda una por cumplirse. Y como veíamos al comienzo, tiene que ver con su pueblo y con su santa ciudad. ¿Qué pasó cuando llegó el Señor Jesucristo? Años después, su pueblo fue erradicado, Jerusalén fue erradicado. No quedó piedra sobre piedra. Y Jerusalén dejó de ser protagonista. Entonces, ese reloj profético, esos sucesos proféticos pararon allí. Porque ya el protagonismo no lo tenía la santa ciudad, el protagonismo lo tenía la iglesia de Cristo cuando el Espíritu Santo es derramado a su iglesia. Recuerden en Pentecostés. En ese momento, la iglesia del Señor Jesucristo cobra protagonismo y todo para, esa profecía para, es un stand-by. Y esta es la dispensación de la gracia y es la dispensación que estamos viviendo hoy en día. Estoy repitiendo nuevamente porque esto tiene que quedar supremamente claro para todos nosotros. Estamos en la dispensación de la gracia, paró las 69 semanas y no ha comenzado la semana 70. Estamos por verla. Decíamos que entonces las 69 semanas empezaban desde que se daba la orden para reedificar la ciudad que había sido acabada en tiempos de los babilonios, cuando Nabucodonosor tomó cautivo y destrozó el templo, etc. Y eso lo podemos ver en Nehemías 2, 1, 8.
En Nehemías 2:1-8. Bueno, aquí está Daniel, Nehemías 2:1-8. Vamos a mirarlo en un momento. Nehemías 2:1-8. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí está hablando Nehemías. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé manera de enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ahí le dieron cartas y le dieron permiso a Nehemías de ir a iniciar esa reconstrucción. Eso fue en el año 444 a.C., 444. Y ese periodo de las primeras 69 van desde ese momento hasta la muerte de Jesucristo, hasta la muerte del Mesías, dice ahí, hasta la muerte del Mesías. Y si se inició esa orden, se dio esa orden en 444 y la muerte fue en el año 33 después de Cristo, hay algunas discusiones respecto al año 1, si fue antes de que naciera Cristo, un año antes o un año después o 2 años después, no importa. Las matemáticas aquí sí están expresadas de una forma perfecta. Entonces eran 69 semanas de años, ya lo habíamos visto hace 8 días. Estas 69 semanas de años son 483 años entre el momento en que se dio la orden para reedificar y la muerte del Mesías. Las primeras 7 semanas 49 años, las segundas 62 años para un total, 62 semanas para un total de 434 años, y ya cumplidas las 69 semanas fueron 483 años. Aquí lo están viendo en estas láminas de PowerPoint que quise traer para que nos ayudaran un poquito a ubicarnos. Entonces, si ya pasaron 69 semanas, se habló de no solamente de la reedificación del templo, sino que se habló también de la muerte del Mesías. Y se cumplieron con exactitud 69 semanas. ¿Será que sí se está cumpliendo la profecía? ¿Será que sí? Si se cumplieron 69 semanas con exactitud, ¿por qué no se cumplirá la próxima semana? ¿Semana de años? ¿Los próximos 7 años? Falta una semana de 7 años que está escrita proféticamente también acá. Está por cumplirse, pero ¿cuándo se comenzará a cumplir? Esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Cuándo? Y vamos a Daniel 9:27 y dice lo siguiente. Y por otra semana, esta es la semana que falta, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, mire lo que dice, que falta una semana.
Y para que empiece esa semana, habrá un pacto de muchos. Se sabe que va a ser un pacto de paz, firmado con Israel. Ese pacto de paz es, hoy recibí un mensaje, una noticia, que el presidente Donald Trump ya tiene listo un pacto de paz entre Egipto e Israel, que pondrá fin a todas las tensiones y esos rumores de guerra que hay alrededor de Israel. Que se lleve a cabo no lo sé, pero se escuchan rumores de guerra y rumores de pactos de paz. ¿Cuándo pasará esto? Miren, Marcos 13:31 nos habla. Vamos a Marcos 13:31. En Marcos 13:31 dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, y ahí cuando hablábamos hace 8 días de una generación de 70, 80 años, o sea, se está hablando que el pueblo de Israel se reconstruyó en el 48, más 80 años, estamos hablando del 2028. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, como lo dije muchas veces hace 8 días, no pretendo dar una fecha exacta de cuándo vaya a ser el arrebatamiento o la segunda venida del Señor Jesucristo. Ni más faltaba. Pretendo demostrar que los tiempos están cerca. Porque el Señor nos dijo cómo podíamos saber y estar preparados. Eso es lo que Él quiere, que estemos preparados. Pero lo que sí sabemos es que ya comenzaron a sentirse, porque hay un principio de dolores. Y como hoy es día de Biblia, hoy vamos a ver más Biblia que hace 8 días. Vámonos a Mateo 24, del 3 al 8. Mateo 24. Mateo 24, versículo 3, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Rumores de guerras. Y ahí habla más adelante, se enfriará el amor natural, y los hijos se levantarán contra los padres contra los hijos. Bueno, tantas cosas. Estamos viviendo una situación muy difícil. Hace muchos años que el caos social aumenta permanentemente. Hace mucho tiempo que el enemigo viene enfilando sus baterías en contra de nosotros, los hijos de Dios, para ver en qué momento nos descuidamos, en qué momento damos papaya. ¿Y saben que hemos dado papaya? Que nos hemos descuidado y Él está buscando a quien devorar y viene y nos ataca. A ti y a mí nos ha atacado. Y hemos vivido momentos difíciles, pero en la inmensa misericordia, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. En su inmensa misericordia nos ha rescatado y nos ha limpiado, a ti y a mí. Pero el caos social es grandioso, grandísimo. La humanidad está gimiendo, nosotros estamos gimiendo, la naturaleza está gimiendo. Y es, como dice la palabra, principio de dolores. Podemos estar en este tiempo. Podemos estar viviendo principio de dolores. Y habla de la tribulación. Habla de la tribulación. Aquí también vemos que está hablando de la tribulación. Versículo 9 del mismo 24.
Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán, cuando pase todo esto, después del principio de dolores, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes? A muchos, pero no a todos. A muchos, pero no a todos. Va a haber una tribulación. Está anunciada en la palabra de Dios. Una gran tribulación. Pero tú y yo no vamos a estar presentes. Veamos nuevamente 1 de Tesalonicenses 4:13 y también podemos ver 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2. 1 de Tesalonicenses, acá la tengo, 4:13. No vamos a estar presentes en la gran tribulación. Dice el título, La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Grandiosa palabra, preciosa palabra profética. Ese va a ser uno de los eventos que van a mostrarnos que está cerca la venida del Señor y que empieza la gran tribulación. Mira, aquí Pablo comienza a explicarle a los de Tesalónica con mucho amor qué va a pasar con los que mueren en Cristo. Él no está hablando inicialmente acerca de la tribulación, sino de los que duermen en Cristo. Ellos estaban preocupados porque se morían y Cristo no había vuelto. Él dijo, no se preocupen, porque cuando el Señor venga en una nube, que es lo que va a suceder en el arrebatamiento, cuando venga en una nube y nos vaya a llamar, primero va a llamar a todos los que durmieron en Cristo. Y eso incluye los del Antiguo y de los del Nuevo Testamento. O sea, todos los que tenían una esperanza en ese Mesías y todos los que después del Mesías creyeron en él y murieron, van a ser llamados. O sea, si tu tío, tu madre, tu abuelita, tus hijos, el que haya muerto de tu familia creía en Cristo, te vas a ver con él en ese momento. Va a ser llamado. Pablo les decía, no se preocupen, que ellos van a ser llamados. Y los que no hayamos muerto en ese momento, vamos a ser llamados, porque el Señor con voz de trompeta, con una voz fuerte, victoriosa y grandiosa, va a llamar desde una nube. Vendrán todos los que murieron en Cristo y nosotros seremos arrebatados. Habla de los que duermen. Recuerdan que Jesús también habló de los que dormían cuando llegó y lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Y les dijo, miren, no se preocupen, que Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Y eso es lo que pensamos que sucede con todos los que murieron creyendo en Jesucristo, que están en un estado de adormilamiento o están dormidos en Cristo y van a ser llamados en ese día del arrebatamiento. Recordemos entonces por qué van a ser llamados y dónde están. Me voy a devolver mucho a la doctrina de resurrección de los muertos, y es que anteriormente en el Antiguo Testamento los muertos estaban bajo tierra en el Hades, el Seol, y estaban en el seno de Abraham. Los dividía un abismo, y los que estaban en el seno de Abraham o paraíso estaban allí
no estaban soportando el fuego intenso y eterno. Y Cristo, al morir, bajó a las profundidades, rescató y subió y liberó de la cautividad a los que estaban allí. Y el paraíso lo llevó al cielo. Por eso ahora los muertos están en el cielo. Ahora los muertos ya no van a dormir, están durmiendo allí. Dice que los que duermen en griego es el koimao. El koimao también nos recuerda como llamaban el dormitorio, que era koimeterión. Y a eso le decían a los sepulcros, koimeterión, porque ahí dormía la gente. Entonces ahí nos reuniremos con ellos. Con los muertos que duermen, que están en el paraíso, van a ser llamados y nosotros vamos a subir. Como dice, estará dos comiendo y uno de los dos va a ser arrebatado. Y miles van a ser arrebatados. Miles vamos a ser arrebatados, porque tú y yo vamos a ser arrebatados, porque el arrebatamiento es para su iglesia, para su cuerpo, para su novia. Y ya vamos a ver por qué el arrebatamiento es para su novia. Si es para su novia, es para su iglesia. Entonces, decíamos que el Señor con voz de trompeta nos va a llamar y vamos a subir. Y cuando estemos subiendo en ese arrebatamiento, primero, la gente que queda no se explicará qué pasó. No sabrá. Habrá quienes digan que un ovni los abdujo. Habrá quien presente otras teorías al respecto. Pero nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, sabemos qué es lo que va a suceder. Y muchas personas que conocen la palabra del Señor, pero no forman parte de su cuerpo, de su novia, de su iglesia, y se van a quedar acá, van a recordar, a mí me habían hablado de esto. Y eso está en la Biblia. En ese momento en que vamos a subir nosotros, vamos a subir con un espíritu glorificado, porque el Espíritu Santo está allí, con un alma que ha sido renovada y también está glorificada. Y nuestro cuerpo va a ser glorificado, porque allí no podemos llegar con nada que contamine la gloriosa santidad de nuestro Señor. ¿No les parece emocionante eso? Ese es el momento en que este cuerpo y el alma va a terminar su glorificación. Aquí es lo que nos separa. Pero allí ya no habrá nada que nos separe. Vamos a ser llevados por Él. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si llegásemos a morir hoy, ¿estaríamos en el paraíso? Y en el día del arrebatamiento el Señor nos llamaría. Y estaríamos con cuerpo glorioso. Un cuerpo similar a este, pero glorioso. Un alma dentro de este cuerpo y un espíritu central. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Él descenderá en una nube, pero allí se quedará en una nube y de allí nos llamará. Por esa no es la segunda venida del Señor Jesucristo. Antes de que venga por segunda vez, que es cuando se ungirá al Santo de Israel, cuando se terminará el pecado y la prevaricación. ¿Recuerdan que lo hablamos al comienzo? Tiene que pasar esa última semana, la semana número 70. Va a iniciar en el momento en que haya ese pacto de paz, que ya lo dijimos. También va a haber otros factores, otras guerras, otros intentos de guerra. También va a haber, ya hablé hace 8 días del becerro bermeo, la vaca bermea, de la invasión de Rusia o el intento de invasión de Rusia y muchas otras cosas que en detalle lo podemos ver después. Pero básicamente va a haber un pacto de paz y ese pacto de paz va a marcar el inicio de esa última semana, la semana 70. Y simultáneamente esa semana de 7 años va a conocerse como la tribulación y la gran tribulación. Recuerden que no vamos a estar allí porque cuando inicie esto simultáneamente va a ser el arrebatamiento. El Señor no va a permitir que tú y yo estemos acá para eso.
Dice la palabra, lo leímos, que a mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, se destapará el anticristo, y habrá abominaciones, y habrá cosas terribles. Bueno, ahí sí es cuando vamos a ver el Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que va a pasar en esa semana de la gran tribulación. Por ahora vamos a hablar de lo que va a pasar arriba cuando estemos arrebatados. Desde una nube nos llamará. Comienzan los 7 años de la última semana y al finalizar esos 7 años llegará el Señor Jesucristo por segunda vez. Su segunda venida va a ser. Antes, cuando comience la semana, nosotros seremos arrebatados. ¿Qué va a pasar allá arriba cuando nosotros lleguemos y nos encontremos con los que murieron en Cristo y con el Señor Jesucristo? 2 eventos básicamente. El primero, el que es conocido como el Tribunal de Cristo. Para eso quiero que abramos nuestra palabra, la Biblia, en Romanos 14, 10 y 12. Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí empezamos a ver que existe un tribunal de Cristo. Y recordemos que un tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, es diferente al gran juicio del trono blanco, al juicio final. El juicio final va a ser al final del milenio. El tribunal de Cristo va a ser cuando nosotros subamos allí en el arrebatamiento. Mientras acá abajo están en la tribulación y después la gran tribulación, nosotros arriba estaremos primero en ese tribunal de Cristo. Miremos más adelantico, vamos a ver mucha Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5 nos dice lo siguiente. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hágame el favor. Vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Pero nos van a pedir cuentas en ese tribunal. Y van a llamar a Pedro y a Lucía y a Jacinto y a Herminda y a ti y a mí. Porque ya somos salvos, porque ya hemos sido arrebatados. Y van a decir, ¿y tú qué has hecho de las buenas obras que el Señor, que yo preparé de antemano para que tú anduvieses en ellas? Y es cuando el Señor te va a decir, yo tenía un plan precioso para tu vida y había predestinado, me había imaginado y había puesto a tu disposición para que conquistaras las 785,000 almas. ¿Dónde están? Y es cuando tú vas a decir, Señor, yo nunca tuve acceso, a mí nadie me dijo. Sí, pero yo estaba allá en el trono de la gracia, allá donde está el libro de la vida, y tú nunca subiste a preguntarme cuál era tu plan. Y yo te habría podido mostrar el plan perfecto para tu vida. Y ahora te estoy pidiendo cuentas. Mire, 1 Corintios 3 nos habla muy claramente de eso. 1 Corintios 3 nos dice así. Vamos a 1 Corintios 3, versículo 11. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ay, ay, ay. Entonces, el fundamento es Cristo, la base. Sobre esa base, porque somos cristianos y tenemos ese fundamento, nuestra responsabilidad es edificar o sobreedificar. Con las buenas obras que Él ya preparó de antemano para que tú y yo caminásemos en ellas. Pero esas obras pueden ser, como aquí lo dice, oro, ¿cierto? Puede ser oro. Estamos hablando el 11. Puede ser, pero mire, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esas van a ser pasadas por el oro, por el fuego, y van a salir adelante victoriosas. Pero también puede edificar madera, heno y hojarasca, y al pasar por el fuego va a ser quemada. ¿Qué va a suceder? Si esas obras en las cuales tú edificaste tu vida, toda tu vida, pasan por el fuego y salen avante, vas a recibir coronas. Pero no para que te gloríes con ella y salgas a relucirla y a vanagloriarte, no. Esas coronas son para poder entregárselas a tu Salvador. Y va a ser algo grandioso. Es decir, no tener una corona para entregarle al Señor va a ser algo muy, muy, muy triste. Dice la palabra, si bien eres salvo, vamos a ser salvos. Pero qué lindo va a ser cuando podamos entregar esa multitud de coronas que vamos a recibir. O qué triste si no tenemos ninguna corona para darle. En 2 de Tesalonicenses también nos habla de lo mismo, del arrebatamiento. Vámonos a 2 de Tesalonicenses 1:7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, está refiriéndose al arrebatamiento, a la tribulación que viene simultáneamente. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea que cuando llegue el arrebatamiento, cuando llegue la tribulación, vosotros que sois atribulados, dice, cuando llegue la tribulación, vamos a subir según 2 de Tesalonicenses. Vamos a subir según de Tesalonicenses 1:7 que dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, no aquí, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hay muchos sitios donde habla del arrebatamiento y de la tribulación, muchos sitios. ¿Cuáles son esas buenas obras? Mire, Efesios 2:10, seguimos Biblia porque nosotros somos bibliocéntricos. Entonces vamos a Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Entonces, ¿a qué vamos a subir? ¿A qué vamos a subir? Vamos a subir y ser arrebatados primero para el tribunal de Cristo. Allí, primero en la nube, llegaremos tú y yo, si estamos todavía vivos en ese momento, y nos juntaremos con todos los que ya murieron.
todos nosotros nos vamos a disponer, mientras acá abajo en la tierra empieza la tribulación, nosotros nos vamos a disponer a un gran tribunal, en donde cada uno de nosotros va a pasar al frente y el Señor va a coger el libro de la vida de cada uno y va a decir: tu plan de vida era hacer esto y esto y esto, estas obras. ¿Qué hiciste? Y tú tendrás que decir: he hecho esto, esto y esto y esto. Eso que le vas a contestar va a ser pasado por fuego. Muchas de esas obras son obras muertas y se quemarán. Hojarasca, madera, papel. Pero las obras que no se quemen van a ser premiadas con coronas para que tú puedas devolvérselas a tu Señor. Mire que no solamente es un tribunal de menciones de honor. Si bien es cierto que ya somos salvos, es un tribunal para donde daremos cuentas. Y todavía estamos a tiempo para que vayamos donde nuestro Señor, al trono de la gracia, donde le pidamos al Señor misericordia y le podamos decir: Señor, en intimidad, muéstranos cuál es el libro de nuestra vida, cuál es el plan y el propósito que tú tienes para mí. Y en ese plan estarán todas las obras que el Señor quiere que tú camines. Y tú dirás: Señor, pero yo no puedo, eso es imposible para mí. Y el Señor te responderá, me imagino: es posible porque yo te he dado a mi Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que tienes tú. Ese es el Espíritu Santo que tengo yo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad de caminar en esas buenas obras que Él ya preparó de antemano. ¿Para qué? Para que lleguemos. Mira, a ti no te da pena cuando llegas a un evento, bueno, en cuarentena no, pero antes de la cuarentena, cuando te invitan a un grado, a una fiesta de 15, a unas bodas de plata, y todo el mundo llega muy